¿Qué tal amigos? Hoy día les traigo una guía de recursos súper completa del nuevo mapa Lost Island. Empecemos con metal, primera ubicación, coordenadas 87.6, 69.5. Por toda esta zona, como ven, subimos por aquí, encontraremos mucho metal. Otra ubicación, coordenadas 60.6, 60.1. Rodeen toda esta montaña para extraer mucho más. Más metal, coordenadas 62.6, 48.8. Nuevamente sigan avanzando en toda esta montaña para encontrar más metal. Otra montaña más para buscar metal en las coordenadas 67.1, 29.1. Mucho más en las coordenadas 19.9, 51.0. Otra ubicación, coordenadas 24.7, 59.9. Y aquí simplemente bajamos. Y en esta esquina, como ven, tenemos mucho metal. Y ahí tienen la ubicación exacta. Otra, coordenadas 27.8, 66.7. Aquí tenemos metal, al frente también. Una última en las coordenadas 20.6, 78.0. Buscar alrededor de toda esta montaña hay mucho metal. Cristal, primera ubicación, coordenadas 87.0, 70.5. Nuevamente en esta montaña, como ven, encontramos bastante cristal. Otra, coordenadas 60.0, 60.2. En esta montaña, como ven, también encontramos mucho cristal. Uno más en las coordenadas 62.1, 47.3. No olviden buscar más en los alrededores. Más cristal en las coordenadas 67.6, 30.6. El paraíso del cristal en las coordenadas 34.9, 29.3. Por aquí tenemos más, por aquí cerca mucho más, otro más. Con todo esto nos van a volver a farmear en un año. Otra montaña de cristal en las coordenadas 20.1, 50.6. Mucho más en los alrededores. Más cristal en las coordenadas 24.2, 59.6. De aquí simplemente bajamos y como ven estos cristales morados, allí mismo encontramos el famoso cristal. Muy cerca de allí vamos a encontrar mucho más. Más cristal en las coordenadas 28.2, 64.4. Justo cerca del obelisco. Una última ubicación en las coordenadas 27.1, 66.6. Al frente también tenemos cristal. Pasemos con obsidiana, coordenadas 59.3, 59.4. Por aquí tenemos una buena cantidad, como ven. Otra montaña con obsidiana en las coordenadas 33.9, 29.8. Ahí, como ven, muy cerca tenemos otro poco. Por aquí tenemos más, así que no se olviden de buscar en los alrededores. Más obsidiana en las coordenadas 24.0, 59.8. Por aquí simplemente bajamos y vamos a encontrar una buena cantidad de obsidiana. Por aquí tenemos más y aquí mucho más. Una última ubicación de obsidiana en las coordenadas 21.4, 74.3. En esta montaña, como ven, vamos a encontrar mucho más obsidiana. Aceite en las coordenadas 33.2, 69.8. Reconozcan muy bien las piedras, miren esas manchas negras y ese brillo bien fuerte que tienen. Alrededor de toda esta laguna van a ir buscando muchos más piedras. Por aquí hay otra y por acá otra. Otra ubicación, pero en el mar, en las coordenadas 66.3, 13.0. Nos dejamos caer, nos vamos bien al fondo y ya vamos apreciando aquí las piedras de aceite. Vamos a rodear todo este lugar y vamos a encontrar muchas más piedras de aceite. Aquí debajo exactamente en 66.6, 12.1. Una ubicación más debajo del mar en las coordenadas 34.7, 88.0. Nos dejamos caer, vamos bien al fondo y como ven aquí tenemos más piedras de aceite. Rodeamos y encontramos muchas más. Antes de pasar al siguiente recurso, no olviden que por el desierto hay menas donde podemos colocar nuestras bombas de aceite. Exactamente por la zona donde aparecen las mantis. Azufre en las coordenadas 87.1, 69.9. Estas piedras amarillas, como ven, es las que nos van a dar el azufre. Otra ubicación de azufre está en las coordenadas 24.0, 59.8. Aquí simplemente nos hacemos caer y como ven por aquí encontramos azufre. Un poco más acá tenemos más azufre. Y por cierto, no se olviden que ya podemos alimentar a nuestros magmasaurios con este recurso. Completamente probado en PS4, servidor oficial en este nuevo mapa. Polímero orgánico en las coordenadas 40.0, 43.0. Lo obtenemos matando a estos kairukus. Para sacar mayor polímero orgánico, recuerden utilizar motosierra. Más polímero orgánico y quitina en las coordenadas 86.7, 45.0. Simplemente para obtener estos dos recursos debemos matar a las mantis, la cual debemos buscarlas en toda esta zona de desierto. Y por cierto, otra forma de obtener mucho más quitina es matando con un megaterio arañas y sobre todo a
las artropleuras. Cemento en las coordenadas 31.8, 34.6. Aquí vamos a encontrar a nuestros amigos los castores y simplemente nos ubicamos en sus casitas. Abrimos inventario y ahí vamos a poder conseguir cemento, además de flor rara, seta rara y perlas. No se olviden que en estos troncos, como ven aquí, simplemente entramos inventario y también vamos a encontrar lo mismo y mucho más cemento. Otra coordenada en 57.3, 66.6. Aquí vamos a encontrar, como ven, abrimos inventario de este tronco, mucho más cemento. Y en todo este río vamos a encontrar también casitas de castores. Otra ubicación muy cerca, coordenada 58.1, 68.6. También vamos a poder encontrar castores y por lo tanto sus casitas. Ahora pasamos a Perla Blanca en las coordenadas 11.7, 43.1. Nos dejamos caer y como ven, a simple vista ya empiezan a aparecer las perlas. Por todo este caminito vamos a encontrar muchas perlas, como ven, muchísimas, pero muchas perlas más. Otra ubicación en las coordenadas 35.2, 88.1. Casi al límite del mapa, como ven, nos dejamos caer y aquí, como ven, encontramos Perla Blanca. Otra ubicación en las coordenadas 59.0, 47.4. En el medio de este lago, como ven, nos dejamos caer, nos vamos de frente. Es un solo camino, ¿ok? No hay pierde aquí, por lo menos hasta que salgamos del agua, que es ahora. Listo. Justo aquí en la entrada ya de tierra encontramos perlas blancas, como ven. Perla blanca. Y aquí a la derecha, derecha, aquí encontramos un túnel, como ven. Seguimos avanzando y encontramos otro poco de perla blanca. Muy fácil. ¿Te da miedo el mar? Pues aquí tenemos otra ubicación fuera de él. Coordenadas 78.8, 72.7. En este río, como ven, tenemos estas perlas blancas. Mucho ojo que también por la orilla encontramos más perla blanca. Por todo este riachuelo se van a poner a buscar. Y solo para hacerles recordar que también encontramos perla blanca en las casitas de castores y en estos troncos. Así que vayan a ver de nuevo las ubicaciones de donde había cemento y vénganse por perla blanca. Perla negra nuevamente en esta ubicación, coordenada 59.0, 47.4. Como les dije, en medio de este lago nos hacemos caer, seguimos todo el camino, salimos a tierra. Aquí era donde estaba la perla blanca, ¿se acuerdan? En este caso ya no vamos a la derecha, sino otra vez pura izquierda. Y aquí, como ven, conseguimos una cantidad moderada de perla negra. Gema azul en las coordenadas 55.6, 70.7. Fíjense bien el entorno. Nos vamos por esta cueva. Ingresamos. Es un solo camino. Vayan simplemente de frente hasta que lleguen a esta parte de este barco que ven ahí arriba. Ahí abajo se tiran. Aquí encontramos una cantidad mínima de perla negra. Muy bueno. Nos vamos por aquí de frente. Nuevamente un solo camino. De frente. Aquí, ¿a dónde? A la izquierda. Nuevamente de frente. Y hemos llegado. ¿Ven esas piedras que brillan de color azul? Esas son las piedras de las cuales vamos a picar y vamos a extraer la gema azul. Por aquí tenemos un poco más y es todo. Otra ubicación de gema azul, pero añadiendo gema roja y gema verde. Coordenadas 21.8, 17.7. Aquí en medio del mar nos dejamos caer. Justo aquí vamos a encontrar este agujero. Ingresamos. Es un solo camino nuevamente. Por aquí una pequeña entrada. Vamos. Subimos y hemos llegado así de fácil. Ahí ya pueden apreciar todos estos cristales. Picamos esta, gema azul. Picamos esta, gema roja. Otra de por acá, la picamos y tenemos gema verde. Muy buena ubicación, como ven, para conseguir gemas. Savia de cactus en las coordenadas 78.2, 65.8. En todo este lugar, como ven, conseguimos esta planta de cactus y obtener dicho recurso. Seda en las coordenadas 78.3, 41.3. De esta planta morada vamos a obtener la seda. Aquí muy cerca, en 78.3, 42.3, también vamos a encontrar dicha planta y obtener más seda. Otra ubicación 58.3, 49.3. En estas plantas del pantano también sacamos seda, pero si tienes un megaterio, fíjense ahora, obtenemos mucho más seda. Flor rara, seta rara y más seda en las coordenadas 58.3, 49.3. En este caso nos ayudamos de un tericino y como ven, gran cantidad de seda, mucha flor rara y también seta rara. Flor rara, coordenadas 41.9, 54.3. Para los que no tienen tericino, en esta ocasión, como ven, la podemos hacer simplemente con las manos. Seta rara, coordenadas 49.3, 54.5. ¿No tienes tericino? También en todo este lugar podemos extraerlo simplemente con las manos. Fíjense los hongos de color naranja, ahí nos da seta rara. Y por aquí muchas más. Biotoxina, coordenadas 44.3, 57.2. Si los otros hongos eran de color naranja, pues con estos de color rojo vamos a obtener biotoxina y además, por supuesto, seta rara. Por aquí cerca tenemos un poco más, mucha
mucha biotoxina. Miel, coordenadas 45.3, 44.5. Otra ubicación 45.8, 44.5. Una más 49.0, 45.8. Más miel 49.3, 49.2. Muy cerca también en 49.1, 49.4. La ansiada savia en coordenadas 79.2, 60.6. De estos árboles que parecen medio peludos, picando vamos a obtener uno de savia. Pero si lo hacemos con motosierra, vamos a obtener mucha más savia. Y si lo intentas con megaterio, no lo hagas porque no te va a dar absolutamente nada. Vas a encontrar muchos más árboles entre el límite de estas montañas rocosas y el desierto propiamente dicho. Lo más buscado de Ark, elemento en las coordenadas 62.7, 56.8. En este lugar, pues vamos a encontrar el obelisco. No se lo crean porque simplemente la única opción de obtener elemento es eliminando a los bosses en sus diferentes dificultades. Lamentablemente no vamos a encontrar así de fácil el elemento en este nuevo mapa. Muy bien amigos, creo que ha sido una guía súper completa, muchísimos lugares para obtener demasiados recursos. Cualquier otro lugar que conozcas, déjalo aquí en los comentarios para compartirlo con los demás. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.